Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y en estos momentos estoy aquí para intentar contestar una pregunta que me suelen hacer muchísimas personas, sobre todo personas que son cercanas a mí y que me han invitado en algún momento a comer. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no comes yuca? Porque realmente no la como. Hace aproximadamente 5 o 6 años que yo he dejado de comer este alimento. ¿Por qué no como yuca? Pues para contestar la pregunta he elaborado este vídeo porque en él hay muchísimos argumentos. ¿Cómo se llama el vídeo? Yuca, un tubérculo muy tóxico. Y al final esa es la respuesta. No como yuca porque es un tubérculo que aporta muchísima toxicidad. Fíjense que siempre recurro a la Biblia porque ese es mi manual de instrucciones. Y cuando yo recurro a la Biblia suelo reclamar una promesa que el Señor nos hizo en Jeremías 33:3, porque vivimos en un mundo de oscuridad y yo no quiero vivir en las tinieblas. Quiero que el Señor marque mi camino con la luz del cielo. Esa promesa dice como sigue: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es palabra de Dios. Y saben, no hace mucho tiempo escuché, porque siempre estoy tratando de superarme, buscando información, leyendo libros, escuchando conferencias, pues no hace mucho tiempo escuché a un doctor que se llama Luis Báez, que es un médico adventista del séptimo día, un cristiano de origen dominicano, pero que vive en Nueva York. Personalmente yo he aprendido muchísimo con sus temas y lo considero una persona pues muy capacitada. Para mi sorpresa, escuchando una de sus conferencias, le oí decir lo siguiente: que la yuca no había sido un tubérculo creado por Dios y que tenía muchísimo veneno. Yo me quedé en shock porque como buena latina que soy, pues he comido mucha yuca a lo largo de mi vida, por lo que decidí investigar. Y para investigar por mí misma, lo que hice fue, en primer lugar, reclamar la promesa que el Señor nos hace en Jeremías 33:3. Le dije: Señor, muéstrame lo que yo no sé con respecto a este tubérculo, porque mi familia y yo comemos mucha yuca, y si es algo que en realidad es tóxico y dañino para mí y para mi familia, pues quiero dejar de comerlo. Muéstrame la información. Después de orar, empecé a investigar. Dios guió mi mente y mi entendimiento. Y resulta que fui a dar con 2 libros que yo tengo en casa. Estos libros han sido escritos por el doctor Roger de Pamplona, otro médico cristiano adventista del séptimo día, quien ha publicado libros de alcance mundial que han sido traducidos a montones de idiomas y que yo personalmente también he aprendido mucho de él. En el primer libro que consulté, que se llama Salud por los Alimentos, encuentro que el doctor Pamplona dice lo siguiente: yuca, otro tubérculo nutritivo y saludable. Y añade: la yuca es el tubérculo de un arbusto que se cultiva en países tropicales de América, África y Asia. Se consume cocinada como las papas, o sea, las patatas, y constituye el alimento básico para muchos de sus habitantes. Es muy rica en hidratos de carbono y en vitaminas del grupo B, vitamina C, magnesio, potasio, hierro y calcio. No contiene provitamina A ni vitamina B12, ni apenas grasa, y tiene efecto, y aquí empiezan las malas noticias, antitiroideo. Quiere decir que frena el funcionamiento de la tiroides. Tiene sustancias o compuestos que afectan el funcionamiento de nuestras tiroides. Yo continué leyendo lo que decía el doctor Roger de Pamplona con respecto a la yuca mandioca, y bajo el acápite de precaución, él añade esta nota: tanto el tubérculo como las hojas crudas resultan tóxicos por liberar ácido cianhídrico. Deben ser lavados en agua y hervidos o bien desecados para hacerlos comestibles. Aquí yo empecé a entender
por qué la yuca es un tubérculo tan tóxico y por qué Luis Báez, el doctor Luis Báez, había dicho en esa conferencia con la cual me quedé alucinada que no era conveniente consumirla. O sea, aquí conocí, cosa que yo no sabía, que la yuca tiene compuestos que afectan el funcionamiento de mi tiroides, que ese funcionamiento correcto es fundamental para que mi cuerpo funcione bien y que por si fuera poco no se puede comer crudas ni comer sus hojas porque resultan tóxicos porque tienen ácido cianhídrico, que había que lavarlas y bueno, hervirlas y que pasaran por un proceso. O sea, tiene un veneno que se supone que cuando se cuece o cuando pasa por procesos de calor se neutraliza. Eso es lo que nos dice el doctor Roges de Pamplona en su libro. Pero eché mano de otro libro que tengo suyo, que se llama Cuerpo Saludable. En esta primera nota que les leí, él se estaba refiriendo a la variedad más consumida, que es la llamada variedad dulce. Pero en esta otra nota, él se refiere a otra variedad que existe, que es la variedad amarga, o sea, yuca o mandioca amarga. Aquí él nos dice, la mandioca amarga es más resistente a la sequía que la variedad dulce generalmente cultivada, pero contiene mucho más cianuro, o sea, la yuca tiene cianuro. Y ahora vamos a ver qué cosa es el cianuro. Esa toxina degenera las neuronas motoras cerebrales. Las neuronas son las células del cerebro. Para eliminar el cianuro, la mandioca amarga debe ser adecuadamente procesada mediante remojo, secado al sol y tueste. El consumo habitual de yuca inadecuadamente procesada causa una parálisis incurable de las piernas llamada Konzo en el Congo, porque ese es un país africano en el cual se consume muchísima yuca y cuando se procesa mal, pues lamentablemente la gente empieza a padecer esta dolencia. Por lo tanto, vamos a resumir hasta aquí. Me entero a través del doctor Luis Báez que la yuca era un tubérculo sumamente tóxico, al punto de que él considera que no fue creado por Dios, y yo le apoyo en cuanto a eso, porque la Biblia dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Bueno, la yuca ya sabemos que tiene cianuro. Resulta que doy con estos dos libros. En uno, el doctor Roges de Pamplona me aclara que la yuca es un buen alimento que es consumido a lo largo del mundo, que ha estado en la base de la alimentación de muchísimas culturas, pero que afecta su consumo, el funcionamiento de la tiroides y que hay que procesarlas muy bien y nunca comerla cruda porque tienen tóxicos, porque liberan ácido cianhídrico que se convierte en cianuro. Después de eso, el doctor me dice que aunque la variedad dulce tiene esa salvedad de poderla comer de esa manera sin que cause mayor perjuicio, o sea, pasa por ese proceso y se le lleva a un punto en el que resulta comestible, a diferencia de eso, la variedad amarga pues tiene más cianuro y por lo tanto tiene más riesgos su consumo. Fíjense que me puse a investigar con respecto a la variedad amarga y encontré, y ustedes también pueden encontrar esa información en Google, información reciente les estoy hablando, de que en Venezuela, que lamentablemente ese lindo país está pasando por una situación económica tremenda que hace que su población esté en una situación de hambruna, pues ante la desesperación, muchas familias han recurrido a comer la yuca amarga y resulta que han resultado todos muertos, o sea, han fallecido debido a la cantidad de cianuro que contiene este tubérculo y ellos lamentablemente quizás no lo sabían o no lo procesaron bien y han resultado muertos. Eso ha salido en todas las noticias a nivel mundial. Bueno, vamos a seguir. Yo me pregunté qué cosa es el cianuro, porque el doctor Roges de Pamplona solamente me está diciendo que es un veneno, pero quise saber más. ¿Qué cosa es el cianuro que hace que la yuca sea tan tóxica? Pues aquí ustedes tienen muchísima información con respecto al cianuro, pero yo me voy a centrar en lo que dice el diccionario con respecto a este elemento. Dice en primer lugar, cianuro, nombre masculino, y en segundo lugar, sal del ácido cianhídrico, que es un potente veneno. Fíjense que en este punto yo recordé cuando yo veía películas que en más de una ocasión para envenenar a alguien, pues un actor utilizaba cianuro. O sea, el cianuro es un veneno que mata a los animales y que mata al hombre cuando se consume de manera
concentrada y en porciones pequeñas. O sea, no hay que consumir mucho cianuro para que cause la muerte. Ya estamos viendo lo que le pasó a estas pobres familias allá en Venezuela. El cianuro es un veneno. Fíjense que les quiero comentar algo antes de seguir con esta presentación. El objetivo de este vídeo no es que usted deje de comer yuca. Si a usted le gusta la yuca y quiere comerla, pues adelante, Dios nos ha dado libertad. El objetivo de este vídeo es aclarar porque he sido tildada incluso de extremista con mi alimentación, porque me han servido yuca y no me la he querido comer. Pero no me la he querido comer porque he echado mano del sentido común, y el sentido común me dice que si es un tubérculo que tiene tanta toxicidad porque tiene cianuro, pues lo más aconsejable es recurrir, siempre y cuando tenga las condiciones de hacerlo, que gracias a Dios pues vivo donde vivo y aquí no faltan alimentos, pues a otras alternativas de tubérculos que no tengan la toxicidad y no representen los riesgos que la yuca lamentablemente representa. Les cuento más. Por si fuera poco, porque la Biblia dice que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos da entendimiento, Él nos da luz y nos las da hasta que sobreabunde. Recordemos que yo clamé por esa promesa de Jeremías 33:3, que el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues por si fuera poco, en respuesta a mi oración, el Señor me mostró más. ¿De qué manera me mostró más? Pues pasó lo siguiente. Resulta que tengo una amiga que es doctora. Esta amiga en sus vacaciones viajó a Cuba y estaba en el aeropuerto esperando su vuelo de regreso a Miami. Somos muy amigas ella y yo. Ella conoce perfectamente que yo siempre estoy investigando y que estoy enseñando pues de todo lo que puedo enseñar, que le puede hacer de beneficio a las personas. Y sabía, porque ya lo habíamos hablado, que yo tenía este criterio con respecto a la yuca. Ella me cuenta que mientras esperaba allí en el aeropuerto, pues que llegara su vuelo, entró a las tiendas habituales que allí hay. Y había una tienda que vendía libros. Y de pronto ella distingue entre los libros uno que se llama Plantas tóxicas en el trópico y que fue escrito por especialistas del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria por la División Criminalista de la República de Cuba y del Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical, y que fue publicado pues por una editorial de allá. Estamos hablando de Cuba y de un libro que ha publicado el gobierno cubano, siendo Cuba un gran consumidor de yuca. La población cubana consume muchísima yuca. Yo les digo, yo crecí comiendo yuca. La doctora empezó a hojear el libro porque le llamó la atención y dice que en aquellos momentos le vino a la mente pues lo que ella había hablado conmigo en Miami. Total, que para su sorpresa, cuando ella empieza a hojear el índice, ella encuentra que entre las plantas tóxicas del trópico que en ese libro se están describiendo estaba la yuca. Pero la yuca en todas sus variedades. Dice que lo primero que leyó fue que cuando se referían a yuca y a la toxicidad, se estaba hablando de la yuca, yuca agria, yuca blanca, yuca cartagena y yuca cristalina. O sea, de todas las variedades de yuca que se conocen a nivel mundial. Les doy otro dato. En ese libro se recogen 140 especies de cultivos reconocidos como tóxicos a los animales, al hombre, y contaminantes, por ejemplo, de pastos y forrajes en regiones tropicales. Y entre ellas hay un acápite dedicado, como ya les dije, a la yuca, tanto a la variedad más consumida, que es la dulce, como a la amarga, que ha causado estos estragos en Venezuela. Ella vio el libro, lo hojeó y pensó, lo tengo que comprar y se lo voy a llevar a mi amiga Nelly. Porque aquí dice lo que ella me comentó hace algún tiempo que ni yo misma, porque soy cubana, le quería creer. Total que la doctora me trajo el libro de regalo. Y cuando ella me trajo el libro de regalo, yo con mucha ansiedad empecé a hojearlo y topé con esta información. Estamos hablando del libro Plantas tóxicas en el trópico. En la página 231 ahí dice lo siguiente. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Toxicidad.
Las raíces de la yuca se emplean extensamente como fuente de alimento en las regiones tropicales, pero cuando se preparan mal pueden provocar intoxicaciones por su contenido en ácido cianhídrico. En muchas ocasiones se utilizan las raíces crudas de esta planta en la alimentación de algunos animales. Ojo al dato, y cuando la concentración de cianuro es elevada, puede ocasionar envenenamientos fatales. Algunos autores señalan que no solo las raíces son tóxicas, sino también las hojas. Se han reportado en algunos experimentos dosis mortales de hojas frescas de 5 gramos por kilogramo de masa corporal. En relación con el contenido de los glicósidos cianogénicos, existen diferencias entre las llamadas variedades pobres o mansas y las conocidas como especias ricas. Y aquí hago una aclaración. Todas las yucas, todas las variedades de yuca tienen cianuro, toditas ellas, solo que la variedad más consumida, que es esa yuca, digamos dulce, que es como también se le suele llamar, tiene menos cantidad de cianuro que la variedad amarga, pero todas tienen. Aquí hay un dato interesante que encontré en este libro y se los comparto por lo siguiente, porque cuando les he comentado a algunas personas que me han brindado yuca, que no las como, y les he dado esta explicación, ya les digo, he sido tildada hasta de exagerada y me han dicho muchas de ellas y muchas veces, mis abuelos o mis abuelas comieron yuca toda la vida y nunca les pasó nada y se murieron con 80, con 90, con 100 años. Bueno, permítanme decirle algo. Cada organismo tiene una capacidad X de tolerancia a las toxinas o los venenos. Les voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que toman alcohol en este mundo, pero no todas desarrollan cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque unos cuerpos toleran X cantidades y otros cuerpos toleran otras cantidades. También hay mucha gente en este mundo que fuman. Unas de ellas desarrollan cáncer de pulmón, pero otras no. Eso no quiere decir que ni el alcohol, ni el tabaco o el cigarro sean buenos, sino que ese cuerpo tuvo capacidad para lidiar con esa toxicidad, que por supuesto le va a causar males, pero la persona puede que muera de otra cosa, no de eso. Eso no justifica que sea bueno, porque de hecho esas sustancias todos sabemos que no lo son. Sin embargo, no enfermó de cáncer pues a esas personas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, les voy a leer lo que dice en este libro, Plantas tóxicas en el trópico, con respecto a este particular. La cantidad necesaria de ácido cianhídrico para causar la muerte en los animales depende del principio tóxico y la tolerancia, que es lo que les estoy comentando, para el consumo de pequeñas concentraciones de ácido cianhídrico de forma continua, que les crea cierta resistencia. Y esto es algo que también debemos señalar. El cuerpo siempre trata de mantenerse en equilibrio y cuando nosotros introducimos en él sustancias que le resultan tóxicas, se disparan determinados mecanismos que pueden hacer incluso que el organismo sea resistente o tenga o desarrolle cierta tolerancia ante esos venenos, porque se crea esa resistencia. Pero eso no quiere decir, insisto, que sea bueno. El cianuro es un veneno. A unas personas les podrá matar, a otras no. A algunas le podrá crear problemas de tiroides, a otras no. Depende de la tolerancia de cada organismo, del estilo de vida que tenga y de muchísimos otros factores. Pero de ninguna manera el cianuro, al igual que el tabaco o el alcohol, son sustancias buenas. Nos dice además este libro, se reporta que si la raíz se come de forma cruda es muy venenosa, pues contiene entre 0.01 y 0.04% de ácido cianhídrico. Esta sustancia es tan activa que 65 mg es suficiente para matar un individuo adulto. El jugo de la raíz, ojo al dato, lo usaban algunas tribus del Caribe para llevar a cabo suicidios masivos por motivos religiosos. O sea, imagínense si es una sustancia venenosa que se organizaban este tipo de rituales entre las tribus del Caribe. Se señala que la toxicidad de la raíz puede ser eliminada con el calor. Eso se los comenté hace un ratito. O sea, se dice y se afirma, porque para eso existe la toxicología, que es una ciencia que estudia la toxicidad que tienen determinadas sustancias, determinados elementos, pues la toxicología afirma que cuando la yuca se cocina,
cuando se elabora correctamente, pues ese cianuro, ese ácido cianhídrico, pues puede ser neutralizado, porque la toxicidad de la raíz puede ser eliminada con calor. De todas las partes de las plantas, la cáscara es una de las más tóxicas. Por eso cuando a los animales se le da a comer restos de yuca, por ejemplo, de una producción, y no se sabe esto, pues esos animales resultan enfermos o se pueden hasta morir. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, les estoy compartiendo la información que yo he ido recopilando para que ustedes puedan entender por qué no como yuca. Es un tubérculo sumamente tóxico que tiene cianuro, que es un veneno. Personalmente prefiero recurrir a otras variantes de alimentos. Aunque se afirma que la cocción neutraliza ese veneno, yo personalmente prefiero ni exponerme ni exponer a los míos. También en el artículo La toxicidad de la yuca, que fue publicado por la web consultas.com, que es una web online donde hay un montón de información seria, allí encontré lo siguiente. La yuca jamás debe comerse cruda, puesto que además de ser muy dura, contiene unas sustancias llamadas glucósidos cianogénicos, que cuando se descomponen dan lugar a tóxicos, a compuestos tóxicos. Estos glucósidos son degradados por una enzima propia de la planta, dando lugar a ácido cianhídrico, el cual se termina descomponiendo en acetona y cianuro. El cianuro es un potente tóxico que puede acumularse en el organismo, dando lugar a síntomas leves cuando la intoxicación es aguda, como mareos, dolor de cabeza y trastornos del sueño, o síntomas más graves cuando la intoxicación es crónica. En este caso más severo, los síntomas van desde hormigueo y entumecimiento de los miembros, debilidad muscular, adelgazamiento corporal y problemas de visión, entre otras cosas, porque el cianuro es un veneno. Otros de los problemas con que se encuentran las poblaciones que basan su dieta en este tipo de alimento es el bocio endémico, ya que la yuca contiene tiocianato, un compuesto que puede afectar al correcto funcionamiento de la glándula tiroides, como ya nos había dicho el doctor Roger de Pamplona. La variedad dulce únicamente precisa ser cocinada para eliminar los compuestos tóxicos. Sin embargo, la amarga, porque contiene más cianuro, necesitará un proceso previo que, junto con el posterior cocinado, reducirá, y ojo que dice reducirá, nunca dice que lo va a eliminar del todo. Por lo tanto, cuando comemos yuca, aunque sea en una cantidad ínfima, estamos comiendo cianuro. Reducirá el contenido de ácido cianhídrico hasta hacerla comestible. En este caso, la técnica utilizada varía según la región del mundo en la que se consume esta raíz. Por ejemplo, en América se mezcla la harina de yuca con agua, formando una masa espesa que se estira en una capa fina y se deja así durante unas 5 horas. En este tiempo, el ácido cianhídrico, que es un gas, se escapa de la masa dejando la harina posterior comestible. En África, sin embargo, utilizan otro sistema que consiste en pelar la raíz y dejarla en agua durante 3 días para que fermente, ya que este proceso, y vuelve a utilizar el mismo verbo, reduce, no dice elimina, reduce también el contenido de antinutrientes o de venenos hasta que resulta, de acuerdo a los criterios de los hombres, comestible. Yuca, un tubérculo muy tóxico. Yo creo que a estas alturas usted puede entender por qué he tomado la decisión tan drástica de no volver a comer yuca y no dársela a mi familia. Saben, en la web de Botanical Online hay un artículo publicado que se llama Toxicidad de la yuca o mandioca. De él extraje la siguiente porción. La mandioca es una planta tóxica. Mandioca, yuca son sinónimos. La intoxicación puede producirse porque toda la planta contiene glucósidos tóxicos, principalmente lina marina, la cual origina unas transformaciones químicas que finalizan con la producción de cianuro y acetona. Una porción de cianuro se votaliza, la acetona es eliminada por el organismo y el resto de cianuro, o sea, de ácido cianhídrico, se incorpora a la corriente sanguínea y se acumula en los tejidos. La ingestión de mandioca de una manera regular y no adecuadamente detoxificada puede producir
desde síntomas leves de intoxicación hasta enfermedades mucho más graves. Igualmente, el manejo de la planta en las explotaciones sin el material aislante o la inhalación de polvo o gases en las fábricas que tratan estas plantas pueden ser responsables de intoxicaciones por acumulación de cianuro en el organismo, especialmente en personas con una baja ingestión de proteínas que son necesarias para que el organismo pueda liberar el veneno. Beber aguas contaminadas con restos de las plantas podrían producir los mismos resultados. La capacidad tóxica de la yuca queda patente, ojo al dato, en el hecho de que los nativos africanos y americanos utilizaban la savia de esta planta para emponzoñar o envenenar las flechas. La intoxicación con mandioca puede manifestarse en neuropatías y conso, como ya nos dijo el doctor Roger de Pamplona. O sea, las poblaciones indígenas antiguamente utilizaban la savia de la yuca para llevar a cabo en sus actos religiosos suicidios masivos. Y ahora nos enteramos aquí que la savia de la planta también era utilizada o es utilizada por nativos africanos y americanos para envenenar sus flechas, para cuando iban a dispararle a alguien, pues que esa flecha fuese de verdad mortal. Porque es tanta la concentración de cianuro que tiene la savia de esa planta que literalmente mata a aquella persona que lamentablemente sea impactada con una flecha envenenada con savia de yuca o mandioca. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, aún a la información que ya hasta este punto había conocido, se le añadió otra gota, y esta otra gota también está en el artículo Toxicidad de la yuca o mandioca que pude leer en la web botanicalonline.com. Ahí decía lo siguiente: no existen yucas no venenosas, o sea, eso no existe. No existe una sola yuca que no tenga cianuro. Existen dos tipos de yuca, ya lo hemos mencionado, con diferentes grados de toxicidad. O sea, hay una que es menos mala que la otra, pero las dos están envenenadas, son tubérculos envenenados. Ya sabemos que se afirma que en el caso de la yuca dulce, solamente con la cocción se puede neutralizar la cantidad de cianuro que tiene, y que la yuca o la variedad amarga requiere de un proceso más complicado, pero las dos son venenosas. Yuca es igual a cianuro, desde lo que logro entender. Yuca es igual a veneno. La yuca, nos sigue diciendo este artículo, la yuca dulce contiene hasta 50 veces menos proporción de cianuro. Sin embargo, no por ello las variedades dulces resultan inocuas y deben tratarse igualmente, especialmente si tenemos en cuenta que la cantidad de ácido cianhídrico es muy inestable y que puede variar por las condiciones del terreno, clima, etcétera. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, al comenzar este vídeo ya les comenté que el objetivo de realizarlo no era que usted dejara de comer yuca si a usted le apetece hacerlo, porque a lo mejor sus abuelos, sus abuelas, igual que los míos, pues comieron yuca toda la vida y no murieron de eso. El objetivo no es ese, el objetivo es informarles por qué yo a nivel personal he decidido no volverla a comer ni dársela a las personas pues que están a mi alrededor. Cuando viene un invitado a mi casa jamás le pondré yuca. Hace mucho tiempo que yo no como este tubérculo. ¿Por qué? Pues porque es una planta que está envenenada. Lamentablemente es así. Aunque haya formado parte de la alimentación o la base de la alimentación de poblaciones a lo largo de los tiempos. No me diga ahora, por favor, que su abuelo o su abuela comió yuca toda la vida y que nunca le pasó nada, porque ya sabemos que el organismo, primero, ante la entrada continua de esta toxina, va a desarrollar una resistencia para poderse, digamos, proteger de ese veneno. Y en segundo lugar, cada cuerpo es un mundo y a lo mejor lo que su abuelo o su abuela pudieron tolerar, otra persona no pudo hacerlo. Lamentablemente muchas veces le achacamos la responsabilidad de nuestras enfermedades a otras cosas y no tenemos en cuenta situaciones como esta. Yo personalmente pienso que si tenemos opciones de comida que no resulten tóxicas, pues es más inteligente recurrir a ella. Pero respeto la opinión
de cada cual. Cada persona, a la luz de la información, tendrá en primer lugar que investigar por sí misma, no creerse lo que yo le estoy diciendo. Investigue por usted mismo, que se va a sorprender de lo que va a encontrar. Y en segundo lugar, cada persona es libre de seguirla o no seguirla comiendo. Hasta aquí, mis queridos amigos que me escuchan, el tema de hoy. Yuca, un tubérculo muy tóxico. Espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía abundantes bendiciones del cielo. Hasta luego.